La congresista Paredes Castro Francis manifiesta su asistencia por el chat. Continuando. Congresista Alba Rojas Carlos Enrique. Congresista Alba Rojas Carlos Enrique. Congresista Amuruz Dulanto Jessica. Señora congresista Amuruz Dulanto Jessica. Congresista Arriola Tueros José Alberto. Buenas tardes, presente. Gracias, señor congresista. Congresista Bellido Ugarte Guido. Congresista Bellido Ugarte Guido. Congresista Chacón Trujillo Nilsa. Congresista Chacón, presente. Gracias, señorita congresista. Congresista David Echaíz de Núñez Ízaga, Gladys. Presente. Gracias, congresista. Congresista Flores Ruiz Víctor Seferino. Flores Ruiz, presente. Buenas tardes, señora presidente. Muy amable. Muchas gracias, congresista. Dejo constancia de la licencia de la congresista Juárez Calle Heidi, Palacios Guamán Palaz, Margot y Norma Yarroc Lumbreras. Congresista Camiche Morante Luis Roberto. Congresista Camiche Morante Luis Roberto. Congresista Bellido Ugarte deja su asistencia por el chat. Presente, señor secretario. El congresista Cordero Jontay también deja presente considerar mi asistencia. Congresista Moyano Delgado Martalupe. Congresista Trigoso Reategui Cheril. Congresista Reategui Trigoso Cheril. ¿Algún congresista que se encuentre en la sesión y no haya pasado asistencia, por favor? Señor secretario, considere mi asistencia, por favor, Paredes Castro Francis Yasmín. Correcto, señora congresista. Con 9 congresistas en sala, ¿tiene usted el quórum reglamentario, señora congresista? Habiéndose verificado el quórum reglamentario, siendo las 4:05 de la tarde del día lunes 13 de febrero del 2023, se da inicio a la 10ª sesión extraordinaria semipresencial de la Comisión de Vivienda y Construcción. Cabe señalar que en esta sesión extraordinaria se encuentra con una agenda fija y se pasa directamente al orden del día. Orden del día. Como único punto de la agenda tenemos la invitación al señor José Antonio Salardi Rodríguez, director ejecutivo de la Agencia de Promoción de Inversiones Privadas, Proinversión, para que informe sobre situación y perspectivas de los proyectos vinculados al sector vivienda, construcción y saneamiento que se encuentran en su cartera de inversiones. Segundo punto, ¿qué propuestas de obras por impuestos tienen para este sector y cómo podríamos impulsar esta modalidad en el sector con miras al cierre de brechas de infraestructura y acceso a los servicios de saneamiento básico? Señor José Antonio Salardi Rodríguez, director ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, Proinversión, agradecemos su presencia y a usted y a su equipo proceder a la exposición
Señor José Antonio Celardi Rodríguez, director ejecutivo de la Agencia de Promoción de Inversión Privada, Proinversión, le damos a usted la palabra que pueda exponer. Muchas Señora gracias, Presidenta, congresista. Carlos Salva le saluda. Presente. Por favor, ¿qué congresista está pidiendo la palabra? ¿La No, asistencia? Asistencia, señora Presidenta. Su nombre, congresista. Alba, Carlos Alba. Buenas tardes, Carlos, congresista. Gracias, Presidenta. Tiene usted la palabra, señor José Antonio Salardi Rodríguez, director ejecutivo de la Agencia de Promoción de Inversión Privada, Proinversión. Muchas gracias, congresista María Cuña Peralta, presidenta de la Comisión de Vivienda. Por su intermedio le hago llegar mi saludo y el saludo de mi equipo técnico a los demás congresistas miembros de la comisión. Nosotros queremos compartir una presentación sobre los temas que nos convocan hoy. No sé si lo podríamos proyectar, por favor. Básicamente, esta presentación va a abordar la cartera de proyectos, tanto en asociaciones público-privadas como en mecanismos de obra por impuestos, que se tienen en los sectores de agua, saneamiento y vivienda. Continuación, por favor. Siguiente, por favor. Como punto de introducción, podemos un poco mencionar que ya las APPs en el sector saneamiento tienen ya más de 2 décadas desde que se dio la primera adjudicación al respecto. Si vemos en este mapa del Perú, encontramos los 5 proyectos que hoy en día se encuentran en etapa de ejecución y que han involucrado inversiones por 551 millones de dólares. En esa línea, la APP más antigua es la que se, digamos, concretó en una planta de tratamiento de agua potable en el río Chillón, que abastece a la empresa prestadora Sedapal. Es una concesión por 27 años que trata un caudal promedio de 12,5 metros cúbicos por segundo y que involucró 57 millones de dólares de inversión. Con esta planta se abastece a 838,000 habitantes de la zona norte de Lima y está operando desde hace más de 20 años, con resultados positivos para Sedapal. Posteriormente se desarrollaron 2 plantas de tratamiento de aguas residuales por este mecanismo, los cuales están tanto al sur como al norte de Lima. Se trata de las Petare Tahuá y La Chira. Ambas son concesiones por 25 años. En el caso puntual de la Petare Tahuá, es una planta que trata un caudal promedio de 14 metros cúbicos por segundo, que la cataloga como quizás la planta más grande de América Latina en materia de tratamiento de aguas residuales. Esta planta involucró una inversión cercana a los 150 millones de dólares y atiende en servicio a más de 4 millones de habitantes. Y ya tiene en operación cerca de 10 años en la ciudad capital. A esta planta le siguió Petare La Chira, que también cuenta con un horizonte de 25 años de concesión, con un caudal superior a los 6 metros cúbicos por segundo y contempló 79 millones de inversión para poder desarrollarse a plenitud. Son 2,6 millones de habitantes de la zona sur de Lima los que son atendidos por esta planta de tratamiento de aguas residuales que está en operación desde el mes de junio del año 2016. Acto seguido, también dentro del ámbito de Sedapal, se concretó la concesión de la planta Provisur, que se constituyó en la primera planta desaladora para atender el consumo humano en la ciudad capital y también a nivel de país. Esta planta atiende a 4 distritos de la zona sur del Perú que tenían históricamente serios problemas en el abastecimiento de servicio, como son los casos de San Bartolo, Punta Negra, Punta Hermosa y Santa María del Mar. Este proyecto también va con un horizonte de 25 años y permite tener una planta desaladora de agua potable de 0,40 metros cúbicos por segundo, que ya está en operación desde el año 2020. Se complementa el proyecto también con una planta de tratamiento de aguas residuales que permite cerrar la brecha al 100% en estos 4 distritos y la inversión total se aproximó a los 100 millones de dólares. Y el último proyecto que está en etapa de ejecución, nos referimos al caso de la Petare Titicaca, que se encuentra en la región de Puno. Digamos, es la concesión más cercana que se ha dado en el año 2019, a 30 años, y con una inversión de 180 millones de dólares que busca
cerrar la brecha en materia de tratamiento de aguas residuales para un total de 1.2 millones de habitantes. Siguiente diapositiva, por favor. Un poco en esta gráfica podemos ver cómo se distribuyó las inversiones en el sector de saneamiento, ¿no? Ya prácticamente de las inversiones ejecutadas son más de 370 millones de dólares lo que se han concretado. Y está pendiente todavía la inversión involucrada en la Petral Titicaca, donde entendemos está en aprobación de expediente técnico para poder empezar las obras vinculadas a las plantas de tratamientos que contempla todo este proyecto. Ya habíamos comentado los 4 proyectos de tanto Chillón, Tahuá, La Chira y Provisur, que los vemos allí. Adicionalmente también la población beneficiaria que tenemos a nivel de Lima, y con el caso de Titicaca en Puno, que van a ser más de 1.200.000 habitantes. Siguiente, por favor. Este gráfico un poco nos comparte el impacto que se ha tenido en materia de tratamiento de aguas residuales en Lima. Cuando a inicios, digamos, de la década pasada, apenas el 15% de las aguas residuales eran tratadas en la ciudad capital y prácticamente todos los desagües eran descargados sin tratamiento hacia las playas. Sin embargo, el poder dar el paso de tener estas concesiones ha permitido que el tratamiento de aguas residuales suba de manera importante y estemos hoy en día en una tasa superior al 90%. Progresivamente tanto Tahuá como La Chira y el mismo Provisur han contribuido a este crecimiento destacado en materia de tratamiento de aguas residuales que permite que Sedapal pueda tratar sus caudales sin mayor inconveniente. Siguiente, por favor. Aquí quisiera compartir un pequeño video para conocer lo que ha sido la experiencia del caso Provisur, que como comenté ha sido la primera planta desaladora para consumo humano que se tiene en la ciudad capital y que también se busca replicar en otras regiones del país, como veremos a continuación en las presentaciones, y que es una modalidad, digamos, tecnológica que se implementa ya a nivel mundial. Hay más de 20.000 plantas en el mundo que se brindan este tipo de servicios de desalación con importantes resultados. Por favor, ¿podemos proyectar el video? Más de 100.000 vecinos de los distritos de Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Santa María del Mar, ubicados al sur de Lima, ya se benefician con la puesta en marcha de la planta de provisión de servicios de saneamiento para los distritos del sur de Lima, Provisur, adjudicada por Proinversión en el año 2013. La planta Provisur, ubicada en el distrito de Santa María del Mar, es la primera experiencia en el Perú de desalación de agua de mar como fuente de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario, y ya se configura como un caso de éxito del modelo de asociación público-privada APP. Sus principales beneficios son aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos para el abastecimiento de agua potable en la zona de influencia del proyecto, mejoramiento de la gestión de los servicios de agua y saneamiento en los balnearios del sur de Lima, ampliación de la cobertura de agua potable y alcantarillado, tratamiento y disposición final de las aguas residuales acorde a la normativa ambiental vigente, reducción de las enfermedades de origen hídrico. Las obras que constituyen la planta constan de una desaladora por ósmosis inversa con una capacidad de producción de agua potable de 34.560 metros cúbicos al día, una nueva planta de tratamiento de aguas residuales de 15.552 metros cúbicos al día con reutilización y rehabilitación de otras 2 existentes. Además, las nuevas redes suman 214 kilómetros de conducción de agua potable y 134 kilómetros de alcantarillado. Gracias a la colaboración público-privada a través del mecanismo APP, Provisur es un claro ejemplo que sí se puede dotar de un servicio de agua potable y saneamiento sostenible y de calidad en beneficio de más de 100.000 vecinos del sur de Lima. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú. Era importante un poco proyectar este video para conocer una experiencia que ha sido de por sí exitosa en la ciudad capital, ¿no? Hemos visto ya hace casi 3 años 100.000 habitantes que por décadas no han tenido el acceso al servicio, lo tienen en óptimas condiciones, 24 horas al día, todos los días del año. Adicionalmente también se cuenta con un tratamiento de aguas residuales que permite una calidad de tratamiento de agua que puede ser reusada. De esta forma se han atacado múltiples problemas, ¿no? Del mismo hecho del acceso al servicio, adicionalmente también problemas de salud que se podrían haber generado.
Este es el modelo que un poco la mirada del sector busca replicar en diferentes partes del país, tanto para el tema de aguas residuales como para el tema de agua potable vía desalación. Siguiente diapositiva, por favor. En ese sentido es importante ver este cuadro que básicamente nos resume todos los proyectos que tiene en portafolio el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que tienen el objetivo de poder ser desarrollados bajo el mecanismo de asociaciones público-privadas. Todos los proyectos tienen un punto común en la medida que apuntan a cerrar la brecha en materia de servicio en cada una de las localidades que va a impactar. Y son localidades, como vemos ahí, que están tanto en la costa, sierra y selva del país. En ese sentido, el proyecto que está más cercano a ser adjudicado es una planta de tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Puerto Maldonado, que involucrará una inversión de cerca de los 90 millones de dólares y que como preinversión tenemos proyectada para poder ser adjudicada en el segundo trimestre de este año. El problema en Madre de Dios es bastante complicado y complejo en la medida que no hay tratamiento de aguas residuales. El 100% de los residuos que se generan ahí son vertidos a los ríos, se genera un grave impacto ambiental y para la salud, y que evidentemente con este proyecto vamos a lograr superar esto y lograr que toda la población de Puerto Maldonado pueda tener acceso a este servicio. Posteriormente, el siguiente proyecto que tenemos bajo la modalidad de iniciativa estatal es el proyecto Obras de Cabecera, que involucra una inversión cercana a los 500 millones de dólares y que está destinada al ámbito de Sedapal y que busca aportar caudal adicional para ser tratado y poder abastecer distritos de la ciudad de Lima. Además, cuenta con algunos proyectos complementarios en materia de poder atender a la planta Huachipa, tener una expansión de la misma, tener el ramal sur. Es un proyecto que ya con Sedapal se ha definido la ruta de cierre de tal forma que nos estamos convocando hacia el tercer trimestre de este año y tenemos proyectada la adjudicación para el primer trimestre del 2024. Posteriormente nos encontramos con la planta de tratamiento de aguas residuales de Huancayo con una inversión superior a los 170 millones de dólares que está proyectada para ser declarada de interés a fines de este año y puede ser adjudicada el próximo año. Aquí sí tenemos una propuesta que hemos lanzado al Congreso para ver, mediante las autoridades involucradas en la región Junín, para poder lograr unas expropiaciones de terrenos que son fundamentales para que el proyecto pueda ser desarrollado sin mayor inconveniente. Otros proyectos que también tenemos previsto poder declarar interés hacia fines de este año son los referidos a la planta de tratamiento de aguas residuales para Chincha, para la ciudad de Cusco, para la ciudad de Cajamarca y para la ciudad de Tarapoto, los cuales también estamos proyectando adjudicarlos el próximo año. De igual manera, la Petral Trujillo y la desaladora de Hilo, que es una planta desaladora, va a ser, además de la que vimos de Provisur, la segunda que se va a desarrollar a nivel nacional para consumo humano. Las tenemos proyectadas para ser declaradas de interés en el primer trimestre del próximo año y poderlas adjudicar hacia fines del próximo año. Otro proyecto adicional que tenemos en cartera es un de saneamiento rural en Loreto, que es un proyecto muy interesante en la medida que atiende diferentes comunidades de la zona rural de esta importante región y que involucra la posibilidad de sostenibilidad de estos servicios en un horizonte de 10 a 20 años. También los otros casos en cartera son los de la Petar Cañete, que está todavía proyectada para poderse declarar interés hacia el tercer trimestre del próximo año con adjudicación en el año 2025. La desaladora Lambayeque, que se va a sumar bajo esta modalidad tecnológica a la desaladora de Hilo, la cual está proyectada para el año también 2025. Y finalmente, una planta desaladora tanto para Paita como Talara, que será complementada con una Petar para Talara, que estamos trabajando con un proyecto por 150 millones de dólares, que tiene como objetivo poderse adjudicar a fines del próximo año. En resumen, digamos, es el paquete importante de proyectos que maneja el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que ha venido impulsando en los últimos años. Muchos de ellos ya están con nosotros en estructuración y en etapas finales, algunos para ser adjudicados. Son proyectos importantes porque lo que logran son todos cerrar brecha y además darle sostenibilidad al servicio en un horizonte de entre 20 y 30 años. Y lo cual es muy importante, ¿no? Asegurar la sostenibilidad para un servicio tan fundamental para la población como es el agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Siguiente, por favor.
Aquí podemos ver un poco más detalles de cada uno de los proyectos que he comentado. Este es el primero, el de la Petral Puerto Maldonado. Cerca de 90 millones de dólares de inversión. Ha sido desarrollado bajo la modalidad de iniciativa estatal cofinanciada, ¿no? Lo que busca es ampliar el sistema de alcantarillado sanitario, así como la construcción de nueva infraestructura para tratamiento de aguas residuales y su disposición final en la ciudad de Puerto Maldonado, que busca brindar un servicio eficiente que mejore la calidad de vida de la población, ¿no? Los beneficios puntuales que tienes es el cierre de brecha de tratamiento de 100% en este ámbito de influencia, y también va a impactar un incremento de la cobertura de alcantarillado de 35 a 70%. Posteriormente, este crecimiento se va a complementar con otras intervenciones que tiene el Ministerio de Vivienda, que va a permitir que esta tasa de alcantarillado llegue hasta el 100%. En total se han contabilizado que son cerca de 200.000 personas las que se van a beneficiar con mejores condiciones de salud, con una reducción de la contaminación de los ríos Madre de Dios y Tambopata, con un impacto también en el valor predial y con un mayor dinamismo del sector turismo, ¿no? Y adicionalmente estos proyectos también generan empleo tanto directo como indirecto en la zona. Estamos estimando que son más de 1.800 puestos de trabajo por año durante la etapa constructiva del proyecto, y son más de 280 puestos de trabajo durante la etapa de operación, que se acerca a los 20 años. Siguiente, por favor. Este es el caso de Obras de Cabecera, que es el proyecto que tenemos en cartera para Sedapal en Lima. Quizás es el más grande de todo lo que hay, con cerca de 500 millones de dólares para fines de inversión. Va a atender también varios distritos como zona de influencia. Están contemplados Ate, Santa Anita, Cieneguilla, Manchay, Pachacamac y La Molina, y también Yauli en la región Junín. Y lo que busca también es que en Lima el proyecto permita dotar de agua potable a 1 millón de habitantes que hoy en día no tienen servicio. Este proyecto va a contribuir de manera importante a ir cerrando la brecha también que se tiene en la ciudad capital. También va a mejorar la continuidad para el servicio en 500.000 habitantes y asegurar el suministro para 1,5 millones, ¿no? Adicionalmente, en la zona altoandina también va a tener, en la medida que las aguas, digamos, van a ser captadas en la zona altoandina, va a tener impactos como generar empleo y emprendimientos comunales, priorizar la contratación de bienes y servicios a nivel local en esta zona altoandina y ejecutar proyectos para la conservación y generación de agua. Siguiente, por favor. Este proyecto también de plan de tratamiento de aguas residuales para Huancayo, el Tambo y Chilca es un proyecto importante en la medida que hoy en día en esta ciudad no hay tratamiento de aguas residuales, es decir, prácticamente se va a pasar de 0 al 100% en materia de tratamiento. Es un proyecto que involucra 172 millones de dólares. La modalidad que se utilizó para poder recibir propuestas fue la iniciativa privada cofinanciada, es decir, hay un proponente que se encargó de desarrollar todo lo que fue la formulación del proyecto y hoy en día acompaña en la etapa de estructuración. Son más o menos más de 500.000 de personas las que se van a beneficiar, también con impactos favorables para mejores condiciones de salud, para que se reduzca la contaminación del río Mantaro, y también con impactos como en otras plantas de incremento en el valor de las tierras y un mayor dinamismo del turismo, ¿no? Aquí estamos estimando que van a ser más de 4.400 puestos de trabajo los que se van a generar durante los 3 años de la etapa constructiva y más de 300 puestos por 20 años de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento. Siguiente, por favor. Otra planta de tratamiento que tenemos también para fines no solamente de disposición final, sino también con la opción de reuso, es la que se va a desarrollar en la provincia de Chincha. Está en el ámbito del EPC Semapach, y esta planta también tiene una inversión involucrada de cerca de 73 millones de dólares. Son 7 distritos de la provincia de Chincha los que van a ser un poco considerados, que están bajo el ámbito de prestación de esta EPS, como son Ica, Chincha Alta, Pueblo Nuevo, Tambo de Mora, Chincha Baja, Grocio Prado, Alto Larán y Sunampe. Este proyecto también cierra brecha al 100% en la localidad de Chincha y son más de 345.000 habitantes los que se van a beneficiar en el horizonte del proyecto. El impacto en generación de puestos de trabajo supera los 2.000 puestos de trabajo en los 3 años de construcción y 200 puestos de trabajo durante toda la etapa de operación y mantenimiento. El añadido que sabemos que en la región hay mucha actividad agropecuaria, entonces la calidad de caudales, el nivel de tratamiento que se va a obtener va a permitir la opción de reusar productos agrícolas con agua de óptima calidad, sobre todo que es requerida para estos productos agroindustriales que son generalmente exportados a mercados muy exigentes a nivel mundial. Siguiente, por favor. Cajamarca
sobre todo la ciudad, la provincia de Cajamarca, es otra que no tiene tratamiento de aguas residuales. Y para esta ciudad también se tiene proyectado el desarrollo de una planta de tratamiento de aguas residuales con una inversión de 58 millones de dólares. Esto también está bajo una iniciativa privada cofinanciada. Aquí son 352.000 personas las que se van a beneficiar, digamos, con la puesta en marcha de este proyecto, mejorando sus condiciones de salud y también reduciendo la contaminación en los ríos Machcom y Chonta. Siguiente, por favor. En el caso de Cusco, si bien ya existe una planta de tratamiento de aguas residuales en San Jerónimo, es bueno precisar que esta planta, digamos, quedó chica y es necesaria una ampliación de la misma. Además que ha tenido algunos problemas que se van a rehabilitar, se va a ampliar la planta, y adicionalmente también se va a concretar la operación y mantenimiento en un horizonte de 20 años. Este proyecto también está bastante avanzado por nosotros, lo tenemos proyectado para ser adjudicado el próximo año y son 375.000 personas que van a verse beneficiadas con la puesta en marcha de este proyecto. Siguiente, por favor. Aquí a manera de resumen tenemos otros proyectos que también están avanzando, como los casos de la PETAR de Tarapoto y la PETAR de Trujillo, ambos también proyectados para ser adjudicados el próximo año. Tarapoto particularmente es una zona que tampoco tiene tratamiento de aguas residuales. Este proyecto llega a cerrar ese problema con más de 100 millones de dólares de inversión, mientras que en el caso de Trujillo ya existen plantas de tratamiento, pero lamentablemente estas no han operado con las capacidades y con los caudales, ni tampoco con los estándares ambientales requeridos. En ese sentido, se buscó la incursión del sector privado para que evalúe la situación de las plantas de tratamiento existentes allá, para que se optimicen las que existan, para que haga una propuesta técnica y dé solución al problema en un horizonte de 20 años. Esto va a involucrar una inversión superior a los 360 millones de dólares, ¿no? Sobre todo hay casos como el de Covicorti, por ejemplo, que es una planta importante que debería en teoría tratar cerca de 1.2 metros cúbicos por segundo, pero que hoy en día opera la tercera parte de la capacidad por distintos problemas que tienen de orden técnico. Siguiente. Como comentaba, además de la planta desaladora que se ha desarrollado en Lima y que vimos en el video, también tenemos dos plantas desaladoras en cartera, que son las de Lambayeque y las de Hilo, que tenemos un poco también bajo iniciativa privada cofinanciada. Ambas tienen un proponente también importante. Entre los dos se involucran inversiones por más de 150 millones de dólares y van un poco, apuntan a cerrar los problemas que existen en materia de brecha de agua para lo que en el ámbito de EPSEL en Lambayeque y del EPCI Hilo en Moquegua. Siguiente, por favor. También tenemos los casos, comenté, este proyecto es muy interesante, que tiene que ver con todas las comunidades nativas en la selva de Loreto, que lo que contempla es construir, instalar y poner en marcha sistemas de agua potable y saneamiento, aproximadamente entre 100 y 115 comunidades nativas son las que se han incorporado. Va a ser un proyecto modelo, digamos, en cuanto a cómo atender el ámbito rural que es tan disperso y a veces es un poco complejo para llegar al servicio. Y la idea es que a la medida que el impacto que tengan estas 50.000 personas que van a estar un poco involucradas en el presente y con un potencial de hasta 65.000 personas, puede irse sumando en el tiempo, ¿no? En la medida que el proyecto rinda los frutos esperados, se puede utilizar y replicar este modelo para atender otras zonas también dispersas en el ámbito rural, en la selva, y poder llegar con el servicio ahí donde están complicados, ¿no? Es un proyecto que involucra una inversión de 26 millones de dólares. Y también tenemos otra planta en Cañete para tratamiento de aguas residuales, que todavía está en el proceso de formulación en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que también tiene el potencial de reuso considerando las posibilidades para la actividad agropecuaria de la zona. Siguiente. Y este paquete también es importante. Zonas como Talara, por citar un caso puntual, tiene un serio problema de agua, apenas la continuidad llega a un par de horas por día. Es una brecha que hay que buscar cerrar y la mejor alternativa que existe, según se han evaluado técnicamente, es la desalación, considerando que el mar es circundante a la zona de Talara. En esa línea es una planta desaladora la que se está planteando complementariamente con una planta de tratamiento de aguas residuales. Y la zona de Paita, que también tiene problemas de abastecimiento de agua, también podrá contar con una planta desaladora. Es un proyecto cuya inversión en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento está confinanciando con 150 millones de dólares. Nosotros estamos próximos a empezar todo el proceso de formulación para lograr adjudicar, ojalá, este proyecto hacia fines del próximo año. Siguiente, por favor. En materia dentro del sector vivienda, construcción y saneamiento, digamos,
que hemos visto hasta el momento es todo lo vinculado al tema de saneamiento propiamente dicho, y en lo que tiene que ver con el ámbito de vivienda, solamente contamos con un proyecto, que es la operación y mantenimiento del Centro de Convenciones de Lima. Nosotros tenemos una infraestructura muy importante que se desarrolló hace unos años atrás, pero que consideramos que está subutilizada, y la idea es que pueda contar con un operador que le dé un mayor dinamismo, ¿no? Y que posicione este Centro de Convenciones como uno de los mejores de América Latina y que pueda captar diversos eventos. En esa línea, este proyecto que en su momento generó una inversión cercana a 300 millones de soles, estamos haciendo bastantes coordinaciones estrechas con el Ministerio para relanzar este proyecto y con eso poder convocar y tener un operador global que pueda darle dinamismo e impactar con distintos eventos que vuelvan a Lima una ciudad atractiva en esta línea de negocio. Siguiente, por favor. Ahora, un poco como segunda parte de la presentación, toca conversar sobre el tema de obra por impuestos, que es otro de los pedidos que un poco la Comisión nos pidió informar. Sobre ello, una pequeña diapositiva inicial. Este mecanismo es un mecanismo importante, es un invento peruano, eso es importante destacarlo, y que incluso ya ha sido replicado por otros países. Colombia ya lo implementó, por citar un ejemplo, cogiendo como referencia la experiencia peruana, y Paraguay y países en Centroamérica están en proceso de implementación. Incluso nosotros hemos podido dar asistencia técnica para poder desarrollar este importante mecanismo. Son 15 años que ya tiene desarrollado acá en el país, son más de 6.700 millones de soles los que se han podido invertir en distintas actividades y en distintas regiones del Perú. Se han registrado ya más de 21 millones de beneficiarios. Y bueno, y básicamente es importante destacar que el 74% del monto ejecutado lo han canalizado básicamente los gobiernos regionales y gobiernos locales para los más de 600 proyectos desarrollados. Siguiente, por favor. Saneamiento no ha sido la excepción. Mediante Oxy también ha tenido avances interesantes. Por ejemplo, ya más de 500.000 de peruanos se han beneficiado con 74 obras por cerca de 1.000 millones de soles. Vemos ahí un poco cómo ha sido la curva de la evolución en los años, los proyectos ejecutados y los montos involucrados desde el 2011 hasta el 2022. Muchos de ellos ya, digamos, 37% de los proyectos ya han sido concluidos con cerca de 364 millones de soles. En ejecución todavía encontramos al 61% de los proyectos y estamos un poco con un total, vimos al inicio, 74 obras que tienen distintas distribuciones y diferentes etapas que han sido concretadas a la fecha. Siguiente. En este mapa se ve cómo el mecanismo ya está instalado a nivel nacional. En el caso de saneamiento son muchas las regiones que se han involucrado. Vemos aquí estas obras que ha desarrollado el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, un total de 19 con montos por más de 366 millones, con un importante contingente, por ejemplo, en la región de Ancash, con proyectos desarrollados por la empresa minera Antamina, que ha sido la contraparte para fines de poder desarrollar estos proyectos. El proyecto, digamos, el primero que se dio desde el Ministerio de Vivienda fue el que está en la ciudad de Antauta, en Puno, ¿no? Que también involucró 13.1 millones de soles, que también fue desarrollado con una empresa minera, y así por el estilo. Vemos que hay proyectos en Loreto, proyectos en Cusco, Junín, Cajamarca, Lambayeque, Moquegua, ¿no? Que son todas las regiones que han tenido proyectos que están aquí listados, como podemos apreciar. Siguiente, por favor. Además, continúa el interés. Nosotros tenemos una cartera también de 7 proyectos que están próximos a adjudicar mediante el mecanismo, que los tenemos listados aquí. 4 de ellos están un poco circunscritos en la región de Loreto, que vienen a nivel de gobierno nacional, que es el que va a ser el cofinancista. Y ahí vemos un poco las localidades involucradas, los tipos de proyectos, y ya muchos de ellos están con informe previo. De igual manera, en La Libertad también tenemos uno que estamos trabajando con la Municipalidad de Sánchez Carrión, que también vemos un poco el mejoramiento de los servicios en esta zona por 18 millones de soles. Y también en Lima hay otro proyecto de gran impacto, que es el que busca cerrar el problema que tienen agua y saneamiento, digamos, el distrito de Pucusano, ¿no? Que está en el ámbito de Sedapal. Son 276 millones de soles aproximadamente lo que se piensa un poco invertir allí, y esperamos que este proyecto pueda ser adjudicado este año, ¿no? Hay otro más en Ancash, también para la zona de Huántar, que también está ahí siendo impulsado por la empresa Antamina, que implica más de 30 millones y que va con financiamiento del lado del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Siguiente, por favor. Otros que también están listos para convocar, ¿no? Pero que están buscando empresa privada, tenemos 2 proyectos por 16 millones que están un poco en las ciudades de Cajamarca y Lambayeque,
Vemos aquí, uno es por más de 3.6 millones, el caso de Cajamarca, que está básicamente en el distrito de Hualgayoc, y el otro es Lambayeque, que está vinculada a una planta de tratamiento de agua potable que busca mejorar y ampliar la capacidad de tratamiento de esta planta por 12 millones, ¿no? Estamos, todavía a la espera, estamos un poco impulsando y promoviendo la opción de contar con un inversionista privado interesado. Siguiente. Es bueno destacar que los avances recientes en la normativa de obra por impuestos que se han dado, el mecanismo ya de los últimos tiempos permite que tanto en gobiernos regionales y locales haya crecido en materia de fuente de financiamiento, y ya no solo el canon, que es el que se utiliza, sino también recursos ordinarios. Y adicionalmente también se amplió el alcance de las intervenciones de las obras por impuestos, ¿no? Incluyendo todo lo que tiene que ver con IORs y actividades de operación y mantenimiento que son importantes para las primeras etapas de la puesta en marcha de las infraestructuras y darle la sostenibilidad a las mismas. Siguiente. Consideramos que todo es perfectible, el marco normativo tiene bastantes propuestas para poderse ajustar, que las estamos discutiendo conjuntamente con el Ministerio de Economía y los actores que están involucrados en el mecanismo de OXI. El Congreso también consideramos que puede ser un aliado muy importante para desarrollar más el mecanismo. En esa línea nosotros estamos un poco predispuestos a poder capacitar y un poco transmitir todas las experiencias que hay para que este mecanismo pueda ser cada vez más difundido en diferentes localidades del país, y también poder aprobar las mejoras que se puedan plantear para este mecanismo de obras por impuestos. Muchas gracias, congresista. Eso es lo que tenía por un poco compartir con ustedes, y quedo a disposición para las preguntas que tengan. Gracias. Agradecemos su exposición, señor José Antonio Salardi Rodríguez, director ejecutivo de Proinversión. Señores congresistas, pueden formular sus inquietudes levantando la mano presencialmente o virtual. ¿Algún congresista tiene alguna inquietud? Tiene usted la palabra, congresista Flores. Tiene usted la palabra, congresista Flores. Muchísimas gracias, señora Presidente. ¿Sí me escuchan? Por favor, disculpe. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha. Ya, muy bien. Le agradezco mucho la exposición del señor de Proinversión, y a la vez también tengo dos preguntas. Primero, con respecto a aguas residuales para disposición final o reuso de la provincia de Trujillo en la Libertad, cuya presentación por parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se dio el 26 de octubre del 2022. Lógicamente, esta es una obra de mucha importancia, sobre todo para desarrollar todo un tema de tratamiento de aguas residuales en el Departamento de La Libertad. ¿Cuál es su participación a nivel de Proinversión en el avance de este proyecto tan importante? Uno. Dos, ¿es factible, como sabemos todos, otorgar incentivos de porcentajes adicionales a los capitales privados que inviertan mediante obras por impuestos en servicios o infraestructura de saneamiento básico? Cuando se produce, por ejemplo, una obra por impuesto, lo primero que se hace es priorizar determinados proyectos que se quieran realizar por parte de los gobiernos regionales, locales o el gobierno central. Luego, asegurar que existe el presupuesto por parte de la entidad, elaborar las bases, informe técnico, informe legal, como todos sabemos, pero de todas maneras lo señalo, e informe financiero, además del informe previo de la Contraloría. Luego se realiza la convocatoria, adjudicación de la buena pro, la suscripción del convenio. En estas tres etapas participa Proinversión. Entonces, de acuerdo a esto, la conformidad y emisión del certificado. Ese certificado es el documento con el cual la empresa privada puede adelantar o pagar sus impuestos a la renta y tiene un determinado valor según lo que haya costado la obra. Entonces, la pregunta que le quiero formular al funcionario de Proinversión es: si esto es así, entonces lo que se plantea es que estos certificados tengan un porcentaje adicional a su valor cuando, y siempre y cuando, por supuesto, las obras sean de saneamiento básico.
del cual proponemos justamente en el proyecto, en este caso para los bomberos, porque también estamos incluyendo, digamos, un proyecto de ley que facilita o favorece al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Y en este caso, para que Proinversión dé su opinión en base a estos argumentos. Muchas gracias, señora Presidente, muy amable. A usted, señor congresista, le damos la palabra al director. Y muchas gracias, congresista. Por intermedio formulo las respuestas al congresista Flores. Sobre el primer proyecto, nosotros en este momento estamos estructurando lo que es la plan de tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Trujillo. Comentaba que nuestro objetivo es poder adjudicar este proyecto el próximo año. Un poco, si vemos en resumen las fases que tenemos, inicialmente el Ministerio de Vivienda conjuntamente con el proponente, porque este proyecto fue desarrollado bajo mecanismo de iniciativa privada cofinanciada, se encargó de formular el proyecto, darle la viabilidad. Nosotros le hemos tomado el proyecto recién en diciembre del año pasado, que ha pasado nuestro control, y estamos con un cronograma muy acelerado para poderlo declarar de interés más tardar a inicios del próximo año y poderlo adjudicar el próximo año. En ese sentido, estamos viendo todo lo que está relacionado a lo que van a ser las versiones del contrato, el modelo económico financiero y también a promover el proyecto porque siempre nos interesa que generar competencia para que haya muchos participantes y podamos tener las mejores propuestas posibles y manejarlos con la mayor transparencia del caso. Sobre la segunda pregunta del congresista, interesante la propuesta, sí nos gustaría poderla analizar y poder emitir nuestra opinión técnica para ver hasta qué punto se puede viabilizar y nosotros poderla conversar con el Ministerio de Economía y Finanzas y ver un poco la factibilidad del planteamiento que se tiene. Gracias. Secretario técnico, ¿algún otro congresista? Señora Presidenta, debo dar cuenta que por el interno han declarado su asistencia el congresista Darwin Espinosa, Jessica Muruz y la congresista Marta Moyano. No existe en estos momentos pedido de la palabra. Sí, el congresista Flores quiere nuevamente la palabra, señora Presidenta. Tiene usted la palabra, congresista Flores. Muchísimas gracias, le agradezco la oportunidad para hacer una precisión. En todo caso, para el tema digamos, el certificado de obras por impuestos, yo le voy a sugerir, señora Presidenta, por su intermedio, una comunicación con el funcionario de Proinversión para indicarle o para enviarle un documento de tal manera que pueda ser analizado, como él dice, y realmente le agradezco ya de por sí. Y lógicamente después estamos en contacto. Muchísimas gracias, señora Presidenta, muy amable. Señora Presidenta, por favor, mi asistencia. Congresista Camichi, tiene usted la palabra. No le estoy solicitando, por favor, mi asistencia al secretario técnico por su intermedio, por favor. Lo tenemos en cuenta, congresista. Tiene la palabra la congresista Paredes Francis. No sé si me escuchó, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado. Mi asistencia, por favor. Disculpe, congresista Paredes Francis. Congresista Camicho, se ha tomado en cuenta su asistencia. ¿Tiene alguna pregunta? Gracias. Correcto. Tiene la palabra la congresista Paredes Francis. Muchísimas gracias, estimada presidenta. Por su intermedio para saludar la presencia del director ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, Proinversión, el señor José Antonio Salardi Rodríguez, y por su intermedio preguntar, señora presidenta, sobre los proyectos relacionados al mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en general de la Amazonía y específico respecto a la región de Ucayali. Problemática que ha ido, en este caso, si tenemos que mencionarlo, ha sido observada en la primera sesión descentralizada en la ciudad de Pucallpa, que la presente Comisión de Vivienda y Construcción que usted preside ha realizado, donde la zona rural de la región, solo el 6.6% tiene acceso a un sistema de alcantarillado. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha resaltado lo esencial y primordial que debe ser para el Estado incentivar la implementación debido a que el agua, en su condición de recurso natural esencial, lo convierte en un elemento básico para la
en este caso para el mantenimiento y desarrollo no solo de la existencia y calidad de vida del ser humano, sino de otros derechos tan elementales, estimada presidenta, como la salud y el trabajo y el medio ambiente. En esa misma línea, señora presidenta, es oportuno señalar que tenemos presentado el proyecto de ley 3333-2022 del Congreso de la República a la presente comisión, cuya propuesta, presidenta, obedece a la necesidad de atender a miles de familias que se encuentran asentados sobre predios que son materia de controversia en los fueros jurisdiccionales del Poder Judicial, a las cuales no se les permite acceder a los servicios básicos que permita el ser humano vivir con dignidad. Por otro lado, presento mi inquietud al titular de Proinversión con la finalidad de tomar conocimiento sobre cuáles son los avances de las reuniones que he tenido con las nuevas autoridades sobre estos proyectos y la modalidad de las obras por impuesto. Finalmente, estimada presidenta, quisiera comprometer al titular de Proinversión a visitar Pucallpa la próxima semana, donde mi despacho se compromete en coadyuvar en presentar dichas necesidades a las autoridades regionales, aprovechando la semana de representación, porque es urgente poder nosotros no solamente resaltar la problemática que tiene nuestra región, sino una problemática que atendemos de anteaños en nuestro país. Muchísimas gracias, señora presidenta. Tiene usted la palabra, señor director Antonio Salar. Sí, muchas gracias, presidenta, por su intermedio formulo la respuesta. Si nosotros, como comentaba, yo comparto plenamente el hecho por los congresistas. De hecho, la selva tiene que tener un tratamiento particular por las condiciones en las cuales se desarrolla ahí el tema del servicio. Hay una gran brecha que tenemos que cerrar. Sé que el Ministerio de Vivienda tiene varios proyectos que está impulsando por obra pública, algunos proyectos integrales al respecto. Nosotros, en lo que nos corresponde al tema de acciones público-privadas, el proyecto que tenemos, como comenté, es una primera experiencia que se va a desarrollar en unas comunidades nativas que quizás es el primer paso para poder ver cómo esto se puede ir ampliando y avanzando en el cierre de brecha en el ámbito rural, que tiene bastante complejidad de ser atendido, ¿no? Adicionalmente, por mecanismo de obra por impuestos, vimos en el gráfico hay algunos proyectos que se están desarrollando en el DATEN y otros, y de nuestro lado toda la voluntad para poder acompañarlos y poder un poco asistir a las reuniones que requieran para ver qué portafolio puede desarrollarse de manera conjunta con nosotros, sea sobre todo en el mecanismo de obra por impuestos, y en esa línea sobre ello, por ejemplo, puntualmente nosotros tenemos planteado un viaje para el 27 y 28 a Pucallpa para, con la alcaldía y miembros de allí de la zona, poder dar los detalles de los mecanismos que manejamos, fortalecer capacidades y ver el portafolio de proyectos que se puede desarrollar con el objetivo de cerrar la brecha que se tiene en saneamiento. Gracias. Señor secretario técnico, ¿algún congresista tiene alguna inquietud? No, señora congresista, solamente dar cuenta que la congresista Cheryl Trigoso deja constancia de su asistencia por el chat. Considerar la asistencia. Señor Antonio Salardi Rodríguez, director ejecutivo de la Agencia de Promoción de Inversión Privada Proinversión. ¿Qué estrategia viene promoviendo su representada para que los gobiernos subnacionales desarrollen las competencias y habilidades necesarias para promocionar, gestionar y dirigir la ejecución de inversiones mediante la modalidad de promoción de la inversión privada, APP, proyectos en activos y obras por impuestos? Muchas gracias, congresista. Nosotros estamos en una labor bastante intensa tanto con los gobiernos regionales como los alcaldes provinciales y distritales. Hemos recibido múltiples visitas en las últimas semanas y también hemos empezado, particularmente el equipo ya tiene viajes permanentes de manera semanal a distintas locaciones en el país, y yo particularmente también con mi equipo estoy viajando desde el viernes pasado, he empezado a viajar y vamos a tener presencia en todas las regiones. Nosotros tenemos por rol el hecho de fortalecer capacidades, es un primer punto. En ese sentido hemos total puertas abiertas y el acercamiento a las autoridades para decirles que cuenten con nosotros para todo el tema de capacitación y fortalecimiento de capacidades para todos los funcionarios que están involucrados en todos estos temas de inversión privada. Y también un poco nosotros ahí detallamos todas las bondades que tienen los mecanismos como las acciones público-privadas, las obras por impuestos y los proyectos en activos,
que consideramos es una modalidad que se tiene que explorar mucho y tratar de impactar de manera diversa en las distintas regiones del país, porque hay mucho potencial para desarrollar este mecanismo que un poco incorpora 100% inversión privada y que no genera la erogación de recursos públicos. En ese sentido, acto seguido a las capacitaciones que brindamos, estamos también ayudando y asesorando a las diferentes autoridades para confeccionar sus portafolios, ver los portafolios de proyectos, que ellos validen los proyectos que han sido heredados de las anteriores gestiones, que también incorporen los suyos, y sobre esa base nosotros vemos y orientamos y recomendamos cuáles podrían ser desarrollados dependiendo de la modalidad. Algunos podrán ser APPs, algunos podrán ser proyectos en activos y algunos podrán ir por el mecanismo de obra por impuestos. En esa línea, como le comentaba, es un trabajo muy arduo e intenso que tenemos como entidad. El gran portafolio futuro y descentralizado en materia de estos mecanismos está en las regiones y por eso es nuestra cercanía con ellas para poder desarrollar toda esta variedad de proyectos que van atacando diferentes sectores y que tienen el objetivo de cerrar parte de las brechas que tiene la sociedad, ¿no? Gracias. ¿A cuánto ascendería la brecha de infraestructura de largo plazo y corto plazo y en qué sectores se concentran? Específicamente, ¿nos podría mencionar sobre el sector vivienda? Hay diferentes estudios, digamos, en los últimos años que tratan de cuantificar la brecha tanto a corto como a largo plazo en el país. Más o menos estimamos que a largo plazo estamos por encima de los 100.000 millones de dólares y a corto plazo más o menos por los 35.000 millones. Hay estudios tanto del BID, algunos sectores en particular han hecho cálculos para sus brechas puntualmente en materia del sector. El caso de vivienda no manejo el dato, pero con cargo a podérselo enviar a la brevedad, más un poco ahora el enfoque ha estado por el saneamiento, pero tengo entendido que en el plan nacional que maneja el sector vivienda tiene un cálculo preliminar de cuánto sería la brecha en materia de vivienda, que lo vamos a buscar actualizar y podérselo compartir. ¿En qué medidas institucionales propone para mejorar la gestión de proyectos y los procesos de promoción de inversión privada? Nosotros tenemos un equipo técnico muy especializado en la materia, ¿no? Que ya tiene años en la entidad desarrollando, no en vano hasta la fecha son más de 30.000 millones de dólares los que se han colocado mediante el mecanismo de APP los últimos 20 años. Hay mucho conocimiento y expertise del equipo. El equipo en ese sentido nos sigue acompañando y ahora tiene un reto mucho mayor porque estamos destrabando una cartera de proyectos importantes. Tenemos casi 9.000 millones de dólares como cartera que queremos adjudicar entre este año y el 2025 en la primera mitad de ese entonces. Y estamos trabajando intensamente en ello. Entonces, y también, obviamente, este trabajo no vamos solos. Este trabajo para nosotros es importante articular con los sectores que son los titulares de los proyectos, son quienes nos encargan. Nosotros tenemos un relacionamiento con muchos stakeholders para poder concretar los proyectos de acciones público-privadas puntualmente. Y trabajamos tanto con los sectores, con los organismos reguladores, con el Ministerio de Economía y Finanzas, al cual estamos adscritos, con la Contraloría General de la República, porque cada contrato tiene una ruta que seguir, aprobaciones que pasar, inquietudes técnicas que tenemos que absorber, y esa es un poco la línea de trabajo que desarrollamos. Igual, para obras por impuestos, que es otra de las líneas que tenemos de acción, también tenemos un equipo muy especializado que acompañó toda la promoción y desarrollo del mecanismo hasta la fecha. Ahí hemos visto un poco la diapositiva que grafica los más de 600 proyectos desarrollados en los últimos 15 años. Y en esa línea también creemos que ese mecanismo puntualmente tiene mucho más potencial por desarrollar. Ojalá hablemos próximamente de más de 1.000 o 2.000 millones de soles por año. Y eso es lo que estamos hoy en día sembrando con las diferentes autoridades subnacionales, ¿no? Conversando mucho con los gobernadores que tienen todo el ímpetu y el interés de desarrollar ello. También apoyando un poco a los municipios en esa finalidad. Y también un poco con la otra contraparte que es fundamental, la empresa privada. Hemos tenido reuniones con los gremios empresariales para invitarlos a que cada vez apuesten más por el mecanismo y confíen en él, que es un mecanismo que ha rendido impactos importantes en cada infraestructura que se ha desarrollado. Y en esa línea también, todo es perfectible, estamos escuchando y recogiendo propuestas que tienen siempre el ánimo de mejorar, que las estamos discutiendo conjuntamente con el Ministerio de Economía, que es el ente rector, para ver qué ajustes se necesitan en la norma y con ello poder avanzar y seguir un poco en esta dinámica positiva de las obras por impuestos. Y en proyectos en activos también, que es la otra beta que nosotros atacamos, que es la que consideramos que hay mucho potencial para desarrollar tanto parques industriales a nivel de regiones, mercados de abastos, también la posibilidad de vivienda social. Son múltiples las actividades y oportunidades que se pueden manejar con estos proyectos en activos
sobre todo aquellas regiones que no cuentan con canon, lamentablemente, o con recursos para poder desarrollar infraestructura. Les estamos diciendo que miren esta modalidad, que busquen los terrenos que tienen de titularidad al 100%, y con eso podemos lograr nosotros comenzar a promover y lanzar proyectos de diversa índole y diversas actividades que pueden generar beneficios positivos para localidades involucradas. En el año 2022, el proyecto terminal portuario Puerto Eten quedó fuera del informe multianual de inversión en asociaciones públicas privadas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, lo que produjo en Lambayeque protestas y cuestionamientos desde diversos sectores. Por ese motivo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones decidió incluir el proyecto del terminal portuario de Lambayeque en el informe multianual de inversiones de asociaciones públicas privadas del año 2023 al 2026. Instalándose una mesa de trabajo, ¿usted nos podría informar en qué medida ha avanzado este proyecto? Sí, o sea, es un proyecto que todavía no está bajo nuestro ámbito, lo tiene todavía el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Conversamos al inicio congresista, creo que es importante una reunión para ver el estado situacional y sobre esa base poder ir viendo la línea de tiempo de cuáles son las actividades que tenemos que dar para hacer la evaluación técnica en profundidad para poder viabilizar este proyecto que ya tiene años de expectativa en la población de Eten. Lo comentaba también que el potencial ahí es interesante también desde el ámbito industrial. Hay un terreno bastante amplio que habrá que ver la titularidad del mismo, pero creo que también la opción de un parque industrial, ahí también se cae maduro, que es una actividad que podemos un poco nosotros de nuestro lado como un proyecto en activos poderlo desarrollar. Ya tenemos aprobado el parque industrial que va junto de la mano con el terminal portuario. Sería importante impulsar este gran proyecto para la región Lambayeque. Sobre la planta desaladora de Lambayeque, ¿en qué tiempo es la que podríamos ya contar con esta inversión que la región Lambayeque lo necesita por la falta de agua que tenemos? Sí, es un proyecto muy, muy importante. En este momento todavía está en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en la etapa de formulación. El proponente sé que ha avanzado en la formulación del mismo y está en las últimas etapas definiendo algunas alternativas y esperando algunas respuestas de otras entidades que tienen que un poco opinar sobre el tema de la fuente de agua. Están viendo cuál va a ser la mejor opción de desalar, si es, digamos, ir hacia pozos o ir netamente a la desalación de agua de mar. Entonces, nosotros estamos a la expectativa y a la espera de que el proyecto pueda llegar hacia nosotros. Ni bien nosotros lo recibamos, tenemos una línea de trabajo en la cual máximo en un año estructuramos y en 6 meses después estamos adjudicando. Entonces, si el proyecto llega en los próximos meses, el próximo año podríamos entrarlo adjudicando sin mayor inconveniente. Es un proyecto que sabemos que va a lograr aporte en el cierre de brecha de todo lo que tiene que ver con agua potable para el ámbito de EPSEL, sobre todo en Chiclayo, y en esa línea estamos expectantes sobre particular, ¿no? Actualmente se cuenta con una cartera de inversión en promoción de obras por impuestos para Lambayeque. ¿Cuáles son las de mayor impulso? Entonces ahí voy a darle la palabra a Denise, nuestra directora de inversión descentralizada, para que pueda precisar la información. Gracias, Presidenta. Comentarle sobre su pregunta que en Lambayeque el año pasado tuvimos la primera adjudicación de un proyecto en Palo Blanco que va a estar a cargo de la empresa Bacus y que va a ser, digamos, el primer proyecto de saneamiento. Este es un proyecto del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que de la misma manera estamos buscando una empresa para otro proyecto relacionado, el EPSEL número 2, que está en la ciudad de Chiclayo. Nosotros consideramos que una oportunidad que tiene la zona de Lambayeque para desarrollar estos proyectos es trabajar con sus autoridades y poner a punto los estudios técnicos para que podamos elevar al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que sí cuenta con un espacio mayor para financiar estos proyectos de obras por impuestos, ¿no? Justo en la Avenida del Gobernador hace unas semanas, algo que le ofrecimos es ayudarle a identificar estos proyectos para después llevarlo al Ministerio y lograr también generar el interés de empresas privadas que quieran financiarlos. Señor Antonio Salardi, director ejecutivo de Proinversión.
Habiéndose aprobado el proyecto de ley 3402, solicitamos a usted cuáles son los beneficios del teleférico Lima Centro. Muchas gracias, congresista. Primero agradecerles el hecho de poder haber aprobado este proyecto, era muy importante para nosotros. Es un proyecto muy interesante, digamos, para la ciudad de Lima, sobre todo con gran impacto turístico. Es un teleférico que se desarrolla en el Cerro San Cristóbal y que va a conectar con el RIMAC. Son casi 15 millones de dólares de inversión. Va a fomentar turismo, va a fomentar capacidad también de fuentes de trabajo para la zona circundante. Y en esa línea hay mucha expectativa por este proyecto. Nosotros ya con este paso que da el Congreso en apoyarnos, vamos a un poco avanzar, a marchar con el proyecto y estamos esperando poderlo adjudicar en el primer trimestre del próximo año. Es un proyecto rápido de ejecución, quizás hacia fines del próximo año, inicios del 25, ya podremos ver ese proyecto en operación y, como le digo, va a dinamizar mucho esa zona de Lima en materia de turismo, ¿no? Gracias. ¿Qué acciones han tomado ya después de haberse aprobado este proyecto de ley? Sí, nosotros sobre esa base mañana tenemos reuniones importantes tanto con el MINCETUR, que es el titular del proyecto, como con nuestro consultor y el proponente para verlo. Ya está convocada la reunión para mañana, una por la mañana y otra por la tarde, para sobre ello ver los próximos pasos, porque hemos estado ya definiendo todo lo que tiene que ver con la estructuración desde el punto de vista financiero, ¿no? Son algunos cálculos que se han hecho, actualizaciones de costos, y sobre eso lo vamos a conversar con las partes involucradas, de tal manera que la ruta que hemos trazado con un cronograma para poderlo adjudicar en inicios de 2024 pueda concretarse. Esperamos la pronta promulgación y la publicación para que este proyecto vaya a favor de todos los limeños y en especial del Cerro San Cristóbal, que está esperando este desarrollo que necesita. ¿Algún otro congresista tiene alguna pregunta, señor secretario? No, señora presidenta. Agradecemos la exposición, señor José Antonio Salardi Rodríguez, director ejecutivo de Proinversión, esperando la información que se le ha podido solicitar nos haga llegar para hacerle conocer a toda la comisión. Muchas gracias, congresista, por la invitación y por el intermedio de usted a los demás congresistas, y hasta cualquier oportunidad. Gracias. Puede retirarse cuando usted esté. Señores congresistas, finalmente se consulta la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos. Si algún congresista se opone, caso contrario, damos por aprobado por unanimidad la dispensa de trámite de la aprobación del acta para ejecutar los acuerdos, agradeciéndole su presencia, siendo las 5 de la tarde con 4 minutos, hora del día lunes 13 de febrero del 2022, se levanta la sesión.